Me llamo Alma. Tengo 39 años. Desde hace 11 vivo en la casa donde antes vivieron los padres de mi esposo Rubén. Escaleras de madera viejas, muebles desgastados, azulejos en la estufa que aún conservan el olor del jabón antiguo. Al principio parecía algo con atmósfera. Ahora, simplemente usado, Rubén trabaja en la venta de maquinaria agrícola. Viaja con frecuencia a distintas regiones, está seguido de viaje. Casi nunca está en casa. Pero incluso cuando está, no cambia mucho la situación. Nuestras conversaciones hace tiempo se redujeron a compra, entrega, recuerda, y parece que a ambos nos basta. O simplemente nos convencimos de que eso es suficiente. No recuerdo la última vez que nos reímos juntos. No por cortesía, sino de verdad. Sus ojos se volvieron vacíos, como un espejo sin limpiar, reflejan algo, pero ya no a mí. Intento mantener el orden en la casa. Me acostumbré a levantarme temprano, limpiar, cocinar, regar las plantas, responder llamadas. El polvo no desaparece. Las flores crecen, las llamadas no cambian. Todo se sostiene sobre rutinas. Y yo también, rutina. A veces Rubén llama desde el trabajo. No pregunta cómo estoy, solo dice dónde dejó las llaves y que le recuerde una reunión con un cliente. Estoy cansada de la ausencia. De que todos los días se parezcan como una plantilla. Mis pensamientos se han vuelto cortos, sin ramificaciones. Ya no leo libros, me detengo en la segunda página. No pongo música, no quiero nada que despierte sensaciones. A veces me parece que la casa respira mejor cuando no hablamos. Las paredes se acostumbraron a mi silencio, y ya no esperan otra cosa. Rubén no pregunta a dónde voy cuando salgo al patio con un libro o me siento en el banco. Y yo tampoco le pregunto con quién habla por teléfono en la otra habitación. Parece que ambos estamos conformes con esta distancia, con tal de no molestarnos mutuamente. Pensé, tal vez esto es normal. Tal vez así es la vida después de los 40. Cuando no hay gran pasión, pero sí estabilidad. Pero algo en mí protestaba. No en voz alta. No con violencia. Solo que cada noche me quedaba más tiempo junto a la ventana. Un día decidí no preparar la cena. Simplemente no me dieron ganas. Rubén llegó tarde, se quitó la chaqueta, abrió el refrigerador. Me miró. ¿No comiste nada? No. Bueno, entonces me preparo algo yo. Y se fue. Me quedé sentada en la silla, sin moverme. Ese diálogo breve no provocó enojo, ni ofensa, ni lástima. Solo confirmó una vez más que somos como personas en una misma fila. Estamos juntos, pero no nos conocemos. Esa noche no dormí más que de costumbre. No por pensamientos, no por insomnio. Simplemente no tenía sentido acostarme temprano. Salí al porche, me senté sobre una alfombra. Miraba el cielo, que apenas se veía, las ramas del viejo manzano colgaban sobre el techo. Estaba silencioso, pero no de forma opresiva. Simplemente, sin voces, sentí que algo dentro de mí empezaba a cambiar. Como si una grieta hubiera aparecido por dentro, no profunda, pero visible. No daba miedo. Simplemente estaba ahí. En los primeros días de junio, cuando el pasto se vuelve denso y el aire comienza a oler a polvo y hierbas, volvió al pueblo Daniel, el hijo de la difunta vecina María. Tiene 29 años, y desapareció del horizonte justo después del funeral de su madre, dejando la casa vieja al borde del derrumbe. Con los años casi me olvidé de él, aunque una vez lo había visto llevar agua del pozo, ayudar a su madre en la huerta y caminar siempre con los hombros caídos. Rubén se enteró de su regreso por un vecino, y a los 2 días ya le había ofrecido trabajo temporal, ayuda con las tareas del campo, reparación del granero, limpieza de maquinaria, algo con la leña. Yo no me opuse. Al contrario, en mí surgió una curiosidad difícil de justificar con lógica. No buscaba nada personal en ello, simplemente me dieron ganas de mirar a los ojos de alguien que había desaparecido y ahora regresaba, sin aspavientos, sin anuncios, sin palabras. Daniel llegó temprano. Se quedó de pie en la entrada, sin apurarse a tocar el timbre, como si esperara permiso no de nosotros, sino del mismo patio. En las manos, guantes de trabajo, en la mirada, una ausencia total de reproches hacia el mundo. Era alto, algo bronceado, con esa expresión en él rostro que tienen quienes están acostumbrados a vivir sin expectativas. Cuando Rubén salió y le asintió en silencio,
vi cuán fácilmente se entendieron. No necesitaban hablar, hombres que se comprenden con un solo gesto. Yo estaba de pie en el porche con un trapo en la mano y los miraba ir hacia el establo. Y en ese momento noté que Daniel lanzó una mirada hacia mí, y no desafiante, no intencionada, solo un movimiento breve de los ojos que se demoró un instante más de lo necesario. Lo sentí con intensidad, aunque intenté no prestarle atención. Al día siguiente trabajaba en el patio, limpiaba los canalones, reforzaba la cerca vieja. Se movía en silencio, concentrado, como si los sonidos de su presencia no debieran alterar el ritmo habitual de las cosas. Yo limpiaba el porche, lavaba las ventanas, secaba los alféizares una y otra vez, aunque ya todo estaba limpio hacía rato. Él levantó la vista cuando yo sacaba el trapo del balde, y nuestras miradas se cruzaron de nuevo. Sin sonrisa, sin evasión, simplemente un contacto directo y sereno. Pero yo sabía, esa atención no era casual. Por la noche, Rubén elogió su trabajo. Dijo que el muchacho era despierto, no perezoso, y que con él no hacía falta hablar de más. Yo asentí mientras le servía la sopa. No le dije que recordaba esa mirada. No le pregunté qué más había notado en ese hombre. ¿Para qué? Rubén y yo hace tiempo dejamos de hablar de lo que no se ve a simple vista. Con el pasar de la semana, Daniel se volvió parte del espacio, no como un pariente o conocido, sino como alguien que simplemente se había integrado a la rutina diaria. Venía por la mañana, reparaba cosas, trabajaba bajo la sombra de los árboles, a veces hablaba con Rubén, pero casi no se dirigía a mí. Sin embargo, yo sentía su presencia, incluso cuando estaba detrás de una pared, como si el espacio mismo me lo indicara. Un día salí al patio con un recipiente para alimentar a las gallinas justo cuando él terminaba de segar. Mis pasos eran livianos, pero cuando pasé junto a él, sentí que el aire se volvió más denso. Nos cruzamos la mirada otra vez, y de nuevo sin una sola palabra. Pero esta vez noté, no desvió la mirada enseguida. Y yo, tampoco, no. Fue algo peligroso, ni demasiado emocional. Simplemente algo había cambiado en el orden de las cosas. Lo comprendí en el momento en que, al volver a la cocina, abrí 2 veces seguidas el mismo cajón, buscando no una cuchara, sino tal vez una confirmación. Al día siguiente trabajé afuera casi hasta el atardecer. Por la mañana solo quería regar las flores, pero como siempre pasa, me quedé más tiempo. Decidí trasplantar el jazmín que hacía tiempo me prometía mover más cerca de la cerca. Luego empecé a ordenar cosas viejas cerca del granero, saqué las mantas, recogí las herramientas que alguno de los hombres había vuelto a dejar bajo la lluvia. El tiempo pasó rápido, y no me di cuenta de cómo el aire se detuvo. Eso solo ocurre al anochecer, cuando el día ya pasó, pero la noche aún no ha llegado. Volví a casa más tarde de lo habitual. El cabello recogido al azar, las manos con rasguños, la cara sin lavar tras el polvo y el sol. Llevaba un suéter viejo con manchas de tierra y una falda ligera que solía usar en casa durante el calor, pero que hacía años no me ponía. No me apuré a cambiarme, no intenté arreglar nada, simplemente me puse a calentar las alubias del día anterior. Rubén volvió sin decir palabra, arrojó las llaves sobre la repisa, se quitó la chaqueta con un suspiro apenas audible, pero esta vez había algo distinto en él, un cansancio excesivo, algo de impaciencia, no ira, sino más bien hastío de sí mismo, de las rutinas, de una vida que ya no le daba consuelo. Se sentó a la mesa, arrimó su plato, no agradeció, no. Preguntó cómo estaba. Yo no esperaba ninguna reacción, no le presté atención, hasta que sentí su mirada. ¿No podrías empezar a verte como una persona, y no como una jornalera del campo? Dijo con tono plano, sin emociones, pero con la clara intención ¿de herir, qué? Pregunté automáticamente, aunque había escuchado bien. ¿Te viste en el espejo? Parece que duermes en la huerta. No fue un grito, no sonó como un escándalo, pero esas palabras golpearon con más precisión que cualquier reproche. No me ofendí, no me justifiqué, simplemente recogí mi plato, saqué la tetera del fuego. La puse sobre la hornilla fría y salí al patio sin cambiarme. Necesitaba aire. No para respirar, sino para no oír. El cielo ya estaba oscuro, sin estrellas, con el olor a humedad que queda tras un día caluroso. Me quedé de pie junto al pozo, apoyada en la viga de madera, mirando al frente sin pensar en nada. En la cabeza no había palabras, ni mías ni ajenas. Solo una tensión en la espalda y en los dedos,
que apretaba en un puño sin necesidad de sujetar nada. Escuché pasos a la izquierda, no abruptos, no apresurados, solo claros. Daniel venía desde el granero, con un vaso de aluminio en la mano. Ese que había dejado una vez bajo el árbol después de regar. Evidentemente estaba recogiendo, terminando su trabajo, porque hasta tarde estuvo limpiando detrás de sí. Se detuvo a unos metros de mí, me miró directamente, no con atrevimiento ni suavidad, simplemente como alguien que ha visto en ti algo verdadero. Agua para usted, dijo, tendiéndome el vaso. No lo tomé enseguida, pero lo hice, lentamente. Con cuidado. Nuestras manos se tocaron, los dedos se rozaron. Y aunque fue un segundo, ninguno apartó la mano de inmediato. Algo ocurrió entre nosotros. No en las formas, no en las palabras, sino en cómo él no se apuró en retroceder, y como yo no pude desviar la mirada, en sus ojos no había ni esperanza ni miedo. Solo una calma que parecía leerme por completo. Di un sorbo. El agua tibia. En la garganta sobraba, pero me dio tiempo para recomponerme. No dijo nada más. Se dio la vuelta y se fue. Yo me quedé ahí. Aún con el vaso en la mano. Y por primera vez en mucho tiempo no me sentí sola. No porque alguien estuviera cerca, sino porque alguien había compartido un momento conmigo, aunque fuera solo uno. Hacia el atardecer del día siguiente, el cielo empezó a oscurecer tan rápido que apenas alcancé a recoger las cosas del patio antes de que el viento llegara con polvo y olor a hojas mojadas. La tormenta fue brusca, con relámpagos que desgarraban el espacio tan cerca que parecía que el techo temblaba conmigo. La electricidad se cortó de inmediato, así que encendimos velas y las distribuimos por las habitaciones, para poder al menos orientarnos en la oscuridad. Rubén llamó desde la ciudad para avisar que se quedaría allí. Según él, las carreteras estaban anegadas, no tenía sentido volver, y por la mañana tenía una reunión. Le respondí brevemente que todo estaba en orden y colgué sin esperar a ver si añadiría algo más. Daniel se había quedado ayudando a asegurar las ventanas, porque el viento golpeaba las hojas con tal fuerza que una llegó a quebrarse. No me pidió quedarse, pero yo lo ofrecí, con un gesto silencioso, que no necesitaba explicaciones. El viejo sofá del salón llevaba años sin usarse, pero aún era cómodo. Traje una manta cálida, puse una funda limpia en la almohada, dejé una linterna y un vaso con agua sobre la mesa. Él agradeció, sin alzar la voz, y se quedó solo en un rincón oscuro del cuarto, que de vez en cuando se iluminaba con los destellos del relámpago. Yo me fui al dormitorio, pero el sueño no llegaba, y cada minuto se estiraba más de lo que debía. Cuando el reloj se acercaba a las 3, me levanté, no por insomnio, sino por una sensación sorda de que no podía simplemente seguir acostada. Salí del cuarto y fui a la cocina, descalza, con cuidado, tocando las paredes para no tropezar con nada en la oscuridad. Él ya estaba allí, de espaldas, bebiendo agua en pequeños sorbos, despacio, como si no quisiera apresurarse ni en los gestos ni en los pensamientos. Su figura permanecía inmóvil, solo sus hombros subían y bajaban con el ritmo constante de la respiración. No hice ruido, pero él se dio vuelta, como si hubiera sentido mi presencia antes de verme. Nuestras miradas se cruzaron, no hubo necesidad de gestos ni palabras, porque esa noche todo estaba demasiado claro. Dio un paso hacia mí, luego otro, y casi en susurro, sin desviar los ojos, preguntó: ¿Eres feliz? La pregunta no sonó como una acusación ni como una confesión íntima. Era otra cosa, una tentativa seca de saber si todavía sabía escucharme a mí misma, en vez de responder a lo que otros esperaban. No alcancé a decir nada, las palabras no se atascaron. Simplemente no vinieron, porque la respuesta era más compleja que un sí o un no. Se inclinó despacio, como si escuchara mi respiración, y me besó. Sin apuro, sin brusquedad, con una extraña seguridad que no había en ninguno de nuestros gestos anteriores. No fue un momento con intención de continuar, parecía que intentaba leer lo que yo no sabía poner en palabras. No me resistí. Ni me alejé, porque en ese instante todo se volvió comprensible. No duró mucho, pero fue suficiente para que algo en mí cambiara, no de manera abrupta, no dramáticamente, sino profundamente y, por primera vez, de verdad. Después de eso, no dijo nada ni hizo ningún movimiento de más, solo me miró con tal claridad que era imposible apartar la vista. Yo tampoco hablé. Solo permanecí de pie, sintiendo que el corazón no latía más rápido, pero sí distinto. Como si hubiera vuelto a mi propio cuerpo después de una larga ausencia. La casa estaba oscura, pero no fría.
nos quedamos allí, los dos. Sin plan, sin exigencias, sin miedo. Y aunque la noche pasó más rápido de lo que hubiera querido, yo sabía, ese tiempo, nadie podría arrebatárnoslo ya. Por la mañana no desperté en el dormitorio. Y cuando salí al porche, descalza, con el mismo suéter del día anterior, el mundo se veía distinto. No más brillante, no mejor. Solo un poco más vivo. Después de eso, todas las cosas alrededor parecían familiares, pero ya no eran las mismas. Y respirar se volvió más difícil, no por vergüenza ni miedo, sino porque el aire, de repente, se había llenado de algo que antes no estaba allí. Cuando regresé al dormitorio, el día aún no había comenzado del todo, el reloj marcaba las 6:10, pero el sol ya iluminaba mi rostro a través de las cortinas. No intenté volver a acostarme. Sentía que mi cuerpo ya no reconocía la cama como un lugar de descanso. En el espejo me vi distinta, los ojos más oscuros que de costumbre, en el cuello algunas marcas que era mejor no dejar al descubierto. Saqué un pañuelo viejo, fino, de red pequeña, y lo até al cuello como si simplemente tuviera frío. En la cocina, Rubén ya estaba sentado a la mesa. Su taza llena, el periódico desplegado, el teléfono al lado, aunque no miraba ni la pantalla. Ni el texto. Sus dedos giraban metódicamente una lapicera, con esos movimientos circulares que siempre hacía cuando pensaba algo que no iba a decir. Parecía cansado, no físicamente, sino por dentro, un poco gris por la falta de sueño. Algo perdido, pero mantenía la postura. Sus hombros, aunque caídos, no daban la impresión de debilidad. Había en él algo de esas personas que están acostumbradas a ser necesarias, en el trabajo, en los asuntos, en las historias de otros, pero que hace tiempo dejaron de ordenar lo que ocurre dentro de sí. Me senté en silencio, coloqué otra taza frente a mí, serví café, tomé un trozo de pan, aunque no tenía hambre. Pensé que no diría nada. Pero me miró un poco más de lo habitual. No con intensidad, simplemente notó algo. Y entonces lanzó: hoy te preparaste temprano. ¿Y el pañuelo? ¿Te queda bien? Su voz era tranquila, incluso suave, sin reproche. Pero con un tono, ese que toca fondo. No era celos, ni enojo. Más bien, un intento de comprobar hasta qué punto yo seguía presente en eso que llamábamos vida en común. Sonreí, sin sarcasmo, sin ironía, solo brevemente, como una respuesta sin palabras. No me justifiqué, no negué. Porque no veía sentido en explicaciones para alguien que hace tiempo dejó de preguntar por lo verdadero. Desvió la mirada, tomó el periódico, pero no volvió a abrirlo. Dio un sorbo de café y dijo, casi con agotamiento: ¿sabes? A menudo pienso en cuando dejamos de ser una pareja. Pero siempre hay algo que me distrae. El trabajo, los asuntos, las costumbres. No esperaba esa frase, y eso hizo que el suelo se moviera un poco bajo mis pies. Porque era en su indiferencia donde yo había construido mi muro interior. Y ahora, era como si admitiera que estaba cansado. No solo de mí, sino también de sí mismo en esta casa. Probablemente fue cuando acordamos que el silencio era mejor que una pelea. Respondí sin emoción, porque era la verdad. Él asintió. Sin resistencia. Como quien también llegó al borde y ya no ve que hay más allá. Nos quedamos sentados unos 5 minutos más. Luego recogí las tazas, las dejé en el fregadero, limpié lentamente la mesa. Él permaneció en su sitio. No. Salió a trabajar, no fue al patio, solo se quedó ahí, como si intentara memorizar cómo luce esa cocina por la mañana. En la puerta me detuve. No miré atrás, no pregunté si todo estaba bien. Porque ese todo ya se había desmoronado hace tiempo, y ahora entre nosotros solo quedaba lo que no necesita nombre, una sombra de lo vivido, que aún conserva la forma, aunque hace mucho perdió el sentido. Durante los días siguientes, Daniel se convirtió en otra persona. No más tosco, ni distante de forma evidente, sino como si algo dentro de él se hubiera cerrado, y decidiera no permitirse ya ningún exceso. Venía, trabajaba con la misma atención y cuidado, pero evitaba los momentos en que pudiéramos cruzarnos. Si yo salía de la casa, él se iba al establo. Si yo regresaba del patio, parecía que justo se marchaba. No de manera ostentosa. Pero sí con mucha precisión. Lo noté de inmediato, y no pude ignorarlo. No con ofensa, más bien con inquietud. En mí despertó algo que hacía tiempo no me permitía reconocer: la inseguridad. Esa misma que surge cuando no te rechazan de forma abierta,
pero tampoco te mantienen cerca. En esos pocos días de silencio hubo más tensión que en años de convivencia con Rubén. Intentaba comportarme como siempre, no espiarlo, no buscar su mirada, no aparecerme donde él estaba. Pero mis ojos igual lo buscaban. En mi mente surgían pensamientos que no quería tener. ¿Se arrepiente? ¿Nunca fue su intención? ¿O simplemente tiene miedo? Lo peor era no saber. Esa noche no dormí. En vez de eso, me quedé largo rato en la cama, luego me levanté, fui a la cocina, moví tazas de un lado a otro, como si eso pudiera cambiar algo. Finalmente me senté y escribí una nota breve. No como mensaje. Sin apelativos ni adornos. Simplemente. Mañana por la mañana, café en la cocina. Si estás cerca, pasa. La dejé junto a la puerta del establo, bajo una piedra grande que siempre estaba allí sujetando los diarios. Por la mañana me levanté antes de lo necesario. Lavé las tazas otra vez, preparé café, tosté pan, puse la mesa para dos, sin ostentación, sin elegancia, solo con cuidado. No me puse nada especial, pero recogí el cabello, porque quería verme ordenada. No por él. Por mí. Para no parecer alguien que espera, pasaron 10 minutos. Luego 15. Afuera oí como chirriaba la puerta del patio, sonidos familiares. Pero no los correctos. Era otra persona. Me quedé sentada con la taza en la mano, mirando la puerta de entrada, sin moverme ni un segundo. Pero él no apareció. Nadie entró, me levanté, recogí las tazas sin apuro, como si todo fuera según lo planeado. La tetera aún estaba tibia, y vertí el agua lentamente, sin saber qué hacer con ella. El silencio volvió a crecer en el espacio. No como antes. No protector. Sino uno que deja eco en la habitación. Por la tarde, cuando volvía del huerto, lo vi, y estaba junto a la bomba de agua, lavándose las manos, el rostro a medias en sombra. No me miró, no se detuvo, no saludó. Solo hizo lo que debía y se fue. Y en ese gesto había todo lo que no quería admitir, como si lo de ayer nunca hubiera sucedido, o si sucedió, ahora no debía continuar. Me quedé unos minutos más, mirando el balde con agua, junto al cual estaba el vaso. El mismo con el que me había dado agua aquella tarde. Estaba lavado, puesto boca abajo, cuidadosamente, no por casualidad. Lo sabía. Porque así pongo yo las cosas que me importan, pero que aún no estoy lista para usar de nuevo. No me acerqué más, no lo tomé en las manos. Solo volví a casa. Esta vez no con la sensación de que algo ardía dentro de mí, sino con la clara conciencia de que todo lo que pudo ser, ahora quedaba suspendido. No desaparecido. Pero ya fuera de mi control. Habían pasado 4 días desde aquella mañana en que dejé la nota. En todo ese tiempo, no ocurrió nada que pudiera llamarse reacción. Daniel no me evitaba como al principio, pero tampoco buscaba oportunidades para detenerse a mi lado. Intercambiábamos frases breves y neutras cuando alguna tarea lo requería. Los quehaceres cotidianos no dejaban margen para el silencio total. Pero todo sucedía como si nunca hubiera pasado nada entre nosotros. No fingía que todo estaba bien, pero tampoco lo presionaba. Durante el día me ocupaba de la huerta, por la tarde cosía fundas viejas, lavaba ventanas, ordenaba la despensa. Era mi forma de mantener los pensamientos en la superficie. Pero por las noches me quedaba largo rato con los ojos abiertos, mirando el techo en penumbra, sintiendo ese leve temblor en los dedos que aparecía cada vez que recordaba su mirada. En la cocina durante la tormenta, el lunes por la noche llamó Rubén. Su voz sonaba firme, práctica, dijo que pasaría la noche en la ciudad. La reunión con unos socios se había prolongado, luego surgió otra oportunidad para acuerdos. Me pidió que no cerrara la verja, porque tal vez llegaría al amanecer. Respondí con calma, sin preguntar más. Después de colgar, simplemente me quedé parada unos minutos junto a la ventana, sin mirarla. Como si esperara que, después de esa llamada, algo tuviera que moverse. No tenía ningún plan para la noche. Caminé por la cocina, tomé un mantel nuevo, lo extendí sobre la mesa, limpié los bordes. Herví té fuerte, corté pan, saqué unas manzanas. Todo parecía habitual, solo que mis manos se movían más rápido que mis pensamientos. Ni siquiera me vestí de manera especial, solo recogí el cabello para que no me cayera sobre el rostro. La luz de la lámpara era suave, la ventana entreabierta,
y el aire ya tenía ese olor que nunca está durante el día, algo seco y limpio. Como si el patio acabara de ser lavado por una lluvia que no había ocurrido. Él entró sin hacer ruido, simplemente apareció en el pasillo entre la cocina y la sala, se detuvo y miró la mesa. Los ojos entrecerrados, las manos en los bolsillos. No me sorprendí. No lo llamé, no dije nada. Solo señalé con la mirada el lugar libre frente a mí. Se sentó en silencio, durante algunos minutos no hablamos. En el aire no había tensión, solo esa extraña sensación de que ambos entendíamos la situación mejor de lo que podríamos explicarla. Sus movimientos eran lentos, pero seguros. Acercó su taza con cuidado, tomó un sorbo de té caliente, y luego simplemente me miró. Esa mirada no pedía permiso, no contenía preguntas. Era presencia, no presionaba, no exigía, pero permanecía. No bajé la vista, no sonreí, no jugué. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de esconderme. Cuando su mano tocó la mía, no me estremecí ni pensé que era demasiado pronto. No fue un gesto que pidiera aprobación, más bien una confirmación de que ya llevábamos mucho tiempo en el mismo lugar. Cuando se inclinó y nuestros labios se encontraron, no fue una decisión, fue un hecho. No repentino, ni emocional. Simplemente una acción que no necesitaba ni permiso ni rechazo, porque la respuesta estaba en el mismo silencio entre nosotros. El momento fue breve, tranquilo, sin complicaciones, pero después de él, nada podía seguir igual. Sentí como algo dentro de mí cambió definitivamente, no se rompió, sino que salió de sí mismo. No nos fuimos a otra habitación, no nos desnudamos, no hablamos. No me recosté sobre él, solo permanecí cerca, sentada en la misma silla, un poco más cerca, de lado. Y él tampoco se movió. Solo miró al frente, en silencio, como alguien que ya ha dicho todo sin decir nada. Así nos quedamos. No sé cuánto tiempo, 1 hora o 10 minutos. El tiempo no tenía sentido. Solo existía la sensación de estar sin vergüenza, sin palabras. Y sin miedo de que alguien entrara. No fue una culminación. Ni un giro. Pero algo comenzó justo ahí. Sin prisas. Sin preguntas. Simplemente, como un nuevo nivel de calma que hacía mucho no conocía. Y que ya no quería perder. Los días siguientes me sentía diferente, no como en las películas, donde después de un cambio en una relación todo se vuelve brillante, sino de una forma humana. Apareció en mí una energía nueva, que no necesitaba gestos públicos ni demostraciones. Todo alrededor volvió a tener un sabor que hacía tiempo había olvidado. Empecé a despertarme más temprano, no por obligación, sino por deseo interior. Me maquillaba no para alguien, sino para verme en el espejo como siempre quise. Sacaba vestidos del armario que no usaba desde hacía meses, porque antes no tenía sentido arreglarse solo para el silencio. Rubén notó los cambios. No de inmediato, pero no pudo evitar ver que ya no guardaba silencio por las mañanas, que no desaparecía en la habitación después de cenar, que no respondía con indiferencia a sus comentarios, y aunque no empecé a gritar ni a culparlo, había algo en mí tan evidente que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Una noche se me acercó mientras me pintaba los labios antes de salir al patio. Solo quería estirar las piernas un poco, o quizás ver a Daniel, que a veces se quedaba más tiempo junto al granero del que exigían sus tareas. Rubén se detuvo en la puerta. Me miró largo rato, sin burla ni reproche, con esa expresión que mezcla sorpresa y preocupación, como si estuviera viendo a alguien a quien ya no reconocía. Luego preguntó, ¿ha cambiado algo? Te comportas de otra manera. Te pintas los labios, usas pañuelos en verano. Su voz no era agresiva, no sonaba ofensiva, pero esperaba una confirmación, aunque él mismo, tal vez, no estaba listo para la respuesta. Lo miré directamente, no desvié la mirada, no sonreí, no fingí sorpresa, simplemente respondí con tono parejo, sin dramatismo, no. Solo empecé a prestarme más atención a mí misma. No era una provocación, ni un desafío, sino una constatación honesta. Y eso desentonaba tanto con nuestra rutina habitual que él ni siquiera supo cómo responder. Se dio vuelta en silencio y se fue a la habitación, cerrando la puerta lentamente, como si no quisiera dejar huellas detrás. Yo me quedé frente al espejo, sin cambiar mi expresión, sin detener las manos. Terminé de pintarme los labios, me puse las sandalias y salí al patio, sin saber siquiera si alguien me esperaba del otro lado. Cuando regresé más tarde, después de las 10, la casa estaba oscura,
solo la lámpara de la sala estaba encendida. Pasé en silencio, sin encender la luz del pasillo, pero igual noté que Rubén estaba sentado con el teléfono en la mano, leyendo algo, pasando la pantalla con el dedo en un movimiento lento y constante. Entré al dormitorio, me cambié de ropa, me acosté, y ya casi me estaba durmiendo cuando él entró en la habitación, dejó el teléfono sobre la mesita, no dijo nada, se acostó a mi lado y se dio vuelta hacia la pared. Al día siguiente no estaba buscando nada en particular. Pero hay cosas que simplemente aparecen cuando las personas dejan de mantener la fachada. Yo ordenaba en la sala, acomodaba los almohadones, juntaba cosas del centro de mesa. El teléfono de Rubén estaba entre los diarios, no escondido, simplemente ahí. Cuando moví las revistas, se encendió automáticamente. Un mensaje, solo el nombre, Lucía, la hermana de Alma. El mensaje era corto, y no lo abrí por completo. Pero el principio se leía aún antes de pensar en lo que estaba haciendo. Estuvo bien ayer. La próxima vez sin apuro. No leí más. Volví a poner la revista en su lugar, no por autocontrol, sino porque todo quedó claro incluso antes de que la pantalla se apagara. No sentí celos. No hubo pánico. Fue como si, por casualidad, me topara con una puerta que llevaba tiempo abierta, solo que yo me hacía la que no la veía. Lucía y yo nunca fuimos cercanas, pero ella era de esas personas que saben entrar en una habitación como si las hubieran invitado. Y sabía que Rubén siempre valoró eso en las mujeres, la ligereza. Y también, la falta de preguntas. No fue agradable, pero tampoco doloroso. Más bien raro que ni siquiera intentara esconderlo, aunque ya no estoy segura de que tuviera sentido. No hablé de eso en voz alta. Ni ese día, ni en la noche. Cenamos en silencio, como de costumbre. Él dejó los cubiertos, se sirvió agua, quiso decir algo un par de veces, pero no lo hizo. Yo tampoco forcé ninguna conversación, no fingí ligereza, no intenté mantener el tono. Ese silencio era sordo, no por comodidad, sino por agotamiento. En un momento me miró, un poco más de lo habitual, pero no preguntó nada. Y yo no pensaba hablar primero. ¿Para qué? Entonces lo entendí por primera vez, los dos sabíamos que todo había terminado. Pero la costumbre, esa es difícil de romper. Sostiene incluso cuando ya no queda nada, salvo la sombra. Esto ya no era un hogar. Era solo un lugar cómodo para dos personas que dejaron de ser ellas mismas estando juntas. Pasaron algunos días y se acercaba la fecha de nuestro aniversario, 12 años juntos, aunque por dentro eso ya no se sentía como un matrimonio, sino más bien como una vieja sociedad, donde ambos estaban agotados pero seguían manteniendo la apariencia de estabilidad. Rubén, que solía ignorar esas fechas o apenas mencionarlas por la noche con una frase corta, esta vez decidió hacer algo especial, invitó a unos amigos del distrito, preparó una lista de platos, encargó una torta en el café, e incluso me compró un vestido nuevo, que dejó sobre la cama con una nota: póntelo, habrá muchos invitados. No discutí, no pregunté para qué todo esto, no indagué si realmente quería celebrar, porque hacía tiempo había comprendido que su generosidad aparente tenía otros motivos. No quería recuperarme, solo quería recuperar el control. Crear la impresión de que todo seguía bajo su dominio. Me puse el vestido, me maquillé, me peiné, y cuando entré al salón, varias mujeres me miraron con atención, y una incluso bromeó: Alma, pareces como si volvieras a casarte. La celebración empezó con brindis previsibles, aperitivos, música y conversaciones dominadas por los hombres. Hablaban de cosechas, precios del diésel, noticias políticas que yo ni escuchaba, porque lo único que me importaba en ese momento era si Daniel estaba allí, si aparecería aunque fuera un instante, si se quedaría a un lado, si vendría solo para que yo pudiera verlo. Aunque fuera de reojo, cuando fui a la cocina a buscar más copas, lo vi junto a la puerta, acomodaba platos vacíos en una caja, su rostro tranquilo, como siempre, pero sus ojos no mostraban indiferencia. Me miró de frente, sin gestos, sin sonrisa, pero como si supiera todo lo que pensaba. Entre nosotros pasó una conversación entera sin una sola palabra, y eso bastó para que me temblaran los dedos mientras colocaba las copas en la bandeja. Durante toda la noche no volvimos a cruzarnos, él se quedó en la sombra, limpiaba. Detrás de los invitados, no me miraba directamente, pero yo sabía que sentía cada uno de mis pasos, cada mirada, cada palabra dicha con una sonrisa educada. Me comportaba como la situación lo requería, recibía felicitaciones, respondía a bromas, sostenía la copa en la mano,
y solo mis hombros se tensaban levemente cada vez que alguien mencionaba nuestra vida en pareja como ejemplo de estabilidad. Cuando el brindis derivó en los típicos deseos de muchos años más juntos, Rubén se levantó, se acercó a mí y me abrazó inesperadamente, no con ternura, sino con un gesto calculado que pretendía parecer sincero. Se inclinó hacia mi oído y susurró, sin cambiar la expresión del rostro: actúas bien. Pero no olvides quién paga el escenario. Sus palabras cayeron dentro de mí como una piedra, no por agresivas, ni por desprecio, sino por el simple hecho de que él lo sabía todo, lo veía todo, y ni siquiera intentaba luchar, solo marcaba límites, recordaba dónde empezaba su territorio. No le respondí, no me aparté, no cambié de postura, porque en ese instante todo en mí se tensó como un resorte que ya no puede relajarse. Cuando los invitados comenzaron a irse, y la última copa de vino fue bebida por una mujer que hablaba de sus nuevas cortinas, fui a la cocina a cerrar la ventana. Daniel ya estaba recogiendo sus cosas, tranquilo, sin apuro, como si aquella mirada entre nosotros no hubiera dejado huella. Me detuve en el umbral, quise decir algo, una palabra, simple, sin compromiso, pero no pude, porque sabía, esa noche terminó sin respuesta, sin continuación, solo con otra confirmación de que todo lo nuestro depende del silencio. Volví al dormitorio, me quité el vestido, lo colgué cuidadosamente en el armario, me senté en la cama y me quedé largo rato mirando por la ventana. Afuera no había viento ni movimiento, solo los troncos de los árboles, firmes en la noche igual que durante el día, callados, firmes, como si supieran que lo más importante en la vida es no caerse cuando alguien a tu lado actúa en una obra en la que nunca te preguntaron si querías ser protagonista. La semana transcurrió con un ritmo extraño. Parecía que todo a mi alrededor intentaba seguir como siempre: el trabajo en el patio, el sonido del tractor en el campo vecino, las charlas en la tienda sobre la cosecha y el calor. Pero algo en mí ya no se ajustaba a ese ciclo conocido. Ya no confundía el cansancio con la indiferencia. Y no me convencía de que un poco más bastaría para que todo se acomodara. Vi a Daniel a la distancia un par de veces. No hablamos. Ni siquiera cruzamos miradas. Pero yo sabía, no era por frialdad. Era porque a los dos nos faltaba claridad interior para decir algo. Esperar se volvió pesado, pero actuar no era más fácil. El viernes, cerca del mediodía, me preparaba para llevar unos trapos viejos al almacén cuando oí la verja chirriar. No con brusquedad, con cuidado, como si quien entraba no quisiera llamar la atención. Salí por el porche. Daniel estaba de pie junto al poste de madera, con las manos bajas. A su lado, una mochila. Hola, dijo, simplemente, asentí. Me detuve a unos pasos de distancia, decidí irme. Mañana temprano. Un conocido me llevará a la ciudad, pero antes tengo que llegar hasta la carretera. Mejor si tú puedes acercarme. Solo si no es molestia. Su voz era tranquila, ni segura ni insegura. Como la de alguien que ha pensado mucho y aún no ha empezado a arrepentirse. No respondí enseguida. No porque estuviera dolida o sorprendida, sino porque cada palabra suya caía profundo, como si no hablara solo del viaje. ¿Por qué mañana?, pregunté, porque veo que empiezo a acostumbrarme a los días, a las pausas, a lo que no es mío. Y si me quedo, después ya no podré irme. Me atrapará, como a todos. Y no quiero entrar en eso, porque entonces ya no cambiaré nada. Miró hacia un costado. Y añadió, despacio, no estoy huyendo. Solo no quiero quedarme en lo habitual. Aquí todo empieza a pesar de una manera que no puedo soportar. Y además, me miró con cuidado: si me quedo, no podré mantener la distancia. Sentí como si alguien apagara el ruido dentro de mí. No estaba preparada para esas palabras, pero tampoco me asustaban. No era una invitación, ni una súplica. Si te vas, empecé, y me detuve. ¿Esperas que yo me vaya también?, negó con la cabeza. No. No lo espero. Pero tampoco lo rechazo. Si decides hacerlo. Entre nosotros quedaban apenas unos metros. Pero todo lo que debía decirse, ya estaba dicho. Tal vez lo piense. O tal vez no. No lo sé, respondí con sinceridad. Está bien, dijo. Pero si no, solo dímelo. No desaparezcas. No guardes silencio. No será una ofensa. Lo entenderé. Tomó la mochila, me miró una vez más, y se fue.
sin gestos de más. Yo me quedé allí hasta que desapareció tras la curva, en casa. No podía quedarme quieta. No por él. Por mí. Me di el tiempo a través de cosas triviales. Doblé ropa, moví los platos, tomé agua, olvidé apagar la estufa. Y con cada paso me preguntaba, ¿realmente esta es la vida que quiero seguir? Soportando, solo porque la conozco, por la tarde, cuando Rubén regresó, hablaba de cosas, del coche, del retraso en la ruta, de cómo la gente se volvió impaciente. Asentía. No lo contradecía, no discutía. Pero entre él y yo ya no quedaba nada que requiriera presencia. Cenamos en silencio. Él se acostó temprano, yo me quedé en la cocina. Ya estaba oscuro cuando abrí el armario, saqué una mochila pequeña y la puse sobre la silla. No para empacar. Solo para acostumbrarme a cómo se ve en la habitación. No sabía qué haría por la mañana. Pero si sabía esto, en esa casa ya no quedaba nada que me retuviera por amor. Solo comodidad. Y la comodidad no es una razón. Me desperté antes del amanecer, cuando la ventana aún estaba oscura, pero el aire en la habitación ya se sentía distinto. No más fresco, ni más silencioso, simplemente otro. No supe de inmediato que me había despertado. No fue un ruido, ni una inquietud, sino más bien una sensación interna que no me permitía seguir acostada. Me quedé mirando el techo, sintiendo cómo por dentro se mezclaban la ansiedad, la vergüenza, la rabia, la culpa, y algo nuevo, desconocido, sin nombre, que pedía movimiento. Rubén dormía a mi lado. Respiraba de forma pareja, tranquila. Con ese pequeño resuello que hacía al dormir. Ese sonido me era familiar, incluso habitual. Antes me calmaba, luego empezó a irritarme, y ahora, simplemente era. Lo observé de espaldas e intenté sentir algo, cualquier cosa, que me hiciera quedarme sin preguntas. Pero cuanto más lo miraba, más entendía, no estoy enojada. Ni agotada. Solo vacía. Me levanté sin encender la luz. En la cocina, a tientas. Serví un vaso de agua. Miré por la ventana, el patio en penumbra gris, matutina y silenciosa. Allá afuera, tras la verja, tal vez esperaba a Daniel. O tal vez ya se había ido, sin esperar. Y no lo culparía. No habíamos pactado un encuentro, sino una oportunidad. Y cualquiera de los dos podía no tomarla. Tomé el abrigo del perchero. No pensaba ir lejos, la mochila estaba vacía, salvo por los documentos, una botella de agua y un peine. No era un plan de fuga. Era una prueba para mí misma, ver si al menos podía cruzar la puerta sin dar explicaciones. Salí al patio. La tierra aún húmeda por el rocío nocturno. Respirar era difícil, como antes de un cambio de clima. La verja estaba entornada, como suele quedar después del viento. Me acerqué. Me detuve. El corazón latía lento, pero con fuerza, como si supiera que en este momento todo se decidía. Me quedé mirando hacia el camino. No había nadie. Y tenía sentido. Él no había prometido esperar, no había llamado, no había escrito. Solo. Dijo, estaré allí a las 6. Si vienes, bien. Si no, también está bien. Miré la verja abierta y entendí, me había dejado una elección, pero no pensaba recordarme que existía. Sabía que Daniel llegaría a donde necesitara ir, sin mí. Me imaginé subiéndome al auto. Yendo a algún lugar sin un plan claro. Escuchando su silencio. Compartiendo con él un espacio donde nadie pregunte, ¿y ahora qué? Porque a él, como a mí, le bastaba con moverse. Y después, una ciudad nueva, una habitación distinta, otros sonidos por la noche. Sin explicaciones. Sin pasado. Pero, ¿realmente era eso lo que quería? ¿O solo no podía seguir en lo que ya conocía? Imaginé lo otro, que volvía adentro. Me sentaba a la mesa. Preparaba café. Escuchaba a Rubén preguntarme algo cotidiano. Limpiaba el piso. Leía recetas. Y fingía que así debía ser. Que todo aún podía recomponerse. Pero ya no sé fingir. Y tampoco sé vivir a medias. Estuve parada mucho tiempo. Sentía el frío en los dedos, la tensión en los hombros, el temblor leve en los talones. Escuché pasar un auto, ajeno, veloz,
que se desvaneció. Y supe, no me iré. No hoy, no porque tenga miedo. Ni porque ame más a alguien. Sino porque aún no estoy lista. Aún no me he recogido del todo por dentro. Di la vuelta despacio. Y. Cada paso de regreso fue un poco más liviano de lo que temía. Pero no más fácil. Cuando entré en la casa, Rubén ya estaba sentado a la mesa. Vestido, con una taza de café en las manos. No parecía sorprendido. No preguntó. Solo me miró. Como alguien que ya ha visto todo, pero no dirá nada a menos que se lo pidan. Me senté frente a él. Empujó su taza hacia mí y la suya. Bebí un sorbo. Estaba caliente, sin azúcar. ¿Ibas a irte?, preguntó en voz baja. Asentí. ¿No pudiste? No respondí enseguida. Sí pude. Solo que aún no lo quise con suficiente fuerza. No. Dijo más, y yo no busqué palabras. Entre nosotros no había acuerdo, como comúnmente se entiende. Pero sí algo que antes se había perdido, un momento en el que nadie fingía. No sentí alivio. Ni creí que algo se volviera más fácil. Al contrario, entenderme me dejó más preguntas. Pero estaba sentada allí no por obligación, ni por costumbre, sino porque, por primera vez, no me obligaba ni a quedarme ni a irme. Por primera vez era mi decisión. Y aunque no resolvía nada por adelantado, eso me daba fuerza. No para una nueva vida, sino para la mía.